eres colaborador, desde aquí mi agradecimiento por la organización Mando Plaza desde el 2013. Es la persona que se encarga de las visitas más técnicas que se ofrecen en el fuerte. Y bueno, en este caso pues nos va a dar esta charla. Esta charla la hemos titulado la máquina del tiempo del fuerte de Guadalupe o algo parecido. Porque, bueno, todo historiador cuando está estudiando un determinado tema le hubiese gustado precisamente tener una máquina del tiempo o alguien que le sacara un vídeo de los hechos que está describiendo, que está estudiando. Bueno, pues esa coyuntura ha ocurrido aquí en el fuerte de Guadalupe porque el que fue ingeniero director del fuerte, Juan Roca, tuvo la idea de sacar una serie de fotografías en la última época de construcción del fuerte. Y esas fotografías las reunió en un álbum y creemos, porque no tenemos documentación que lo atestigue, creemos que se lo entregaría como regalo al rey, que era entonces un niño en 1900. En 1902 es cuando accede al trono propiamente dicho, tenía solo 16 años, 1902, estamos en 1900, o sea, tendría unos 14 años, entregaría a su madre, seguramente, la reina regente María Cristina. Y bueno, pues es bastante curiosas las fotografías que vamos a ver. La primera curiosidad es que el fuerte no ha cambiado tanto, pero sí en algunos aspectos. Bueno, para los que no conozcan el fuerte, que me imagino que habrá pocos, diremos que al terminar la última guerra carlista, es decir, en 1876, el gobierno español se propone resucitar un poco la fortificación de los Pirineos para evitar cualquier invasión que pudiera venir de Francia. La forma que tiene en estos momentos de realizar esa fortificación es tapar los boquetes naturales que tienen los Pirineos por donde se pueden llevar a cabo avenidas de forma más fácil de un ejército que pudiera venir del norte. Se van a formar los campos atrincherados, que no son elementos muy complejos, militares, pero simplificando van a ser una serie de fuertes que se protegen entre sí mediante su artillería y protegen también a un cuerpo de ejército muy importante y que van a tener ahí todo lo que necesitan de logística para ellos. De los campos atrincherados que se prevén para el Pirineo, que van a ser Gerona en el este, Biescas, Canfranc, Jaca, Pamplona y Oyarzun, lógicamente el que nos toca más de cerca va a ser el campo atrincherado de Oyarzun. Su estructura iba a ser más o menos 8 fuertes. El de Guadalupe formaría parte de la primera línea, es decir, los más próximos a la frontera francesa, Guadalupe, San Marcial y Erlaiz, una segunda línea, San Enrique, Arcale y Béliz, y una tercera línea, San Marcos y Choritoquieta. De los 8 fuertes sabéis todos que se construyó únicamente Guadalupe, San Marcos y Choritoquieta. El fuerte de Guadalupe es el más grande de los que estaban previstos para el campo atrincherado de Oyarzun, sería el segundo más grande del Pirineo, después del fuerte de San Cristóbal en Pamplona. Son 30.000 metros cuadrados, las construcciones están basadas fundamentalmente en bóvedas de hormigón no armado de 2 metros de grueso y cubierto todo por blindajes de tierra de entre 2 y 6 metros. Esa sería un poco la presentación del fuerte y bueno, pues aquí he puesto la hoja de servicios de nuestro amigo Juan Roca, que está enterrado, vivió aquí durante parte de los años que duró la construcción del fuerte y murió aquí, de hecho está enterrado en el cementerio de Hondarribia. Bien, este es el aspecto que tiene el álbum, son una especie de cartulinas como sobres y se meten las fotos en su interior
y son un total de 38 fotografías en el que se va a representar no solo el fuerte en su parte exterior, sino también algunos interiores de los edificios que lo conforman. Esta sería la carátula, la portada, la cubierta del álbum. Lo titula Fotografías del fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe y pone Juan Roca, por eso deducimos que las fotografías son de él. Bien, la primera fotografía, he reproducido arriba el título que viene en el álbum original, sería Obreros pasando lista. Es una fotografía muy interesante porque estamos viendo el campamento de obra que se formó para albergar todos los servicios que necesitaba la obra del fuerte. La obra del fuerte duró 13 años y se formó el campamento que estamos viendo al fondo y en primer término. Este sería el plano de ese campamento. Son 15 barracones con un barracón central, que es el que aparece aquí en primer plano. Este barracón central es el tinglado de cantería, por eso es descubierto, porque se formaba mucho polvo al taladrar la piedra. Pero más interesante todavía es que estamos viendo los obreros que trabajaron en el fuerte. Fundamentalmente no va a ser personal militar, sino civiles. Aquí los tenemos además un poco en estratos. En la parte de abajo tenemos a los más jóvenes, que hay una quincena que serían los aprendices. Aquí tendríamos los obreros, algunos pues con sus delantales de herreros, etcétera, y una tercera fila que serían los militares. Tenemos 3 con el traje, digamos, de calle, y los otros sería verano con el traje de rayadillo, que es el traje de faena. Esta es una fotografía para mí muy bonita y que pues, nos pone en ambiente de cómo era la obra. En el libro que hemos confeccionado y que está a la venta, bien, esto sería la segunda fotografía, también corresponde al campamento de obra. Este es, como hemos dicho, el tinglado de cantería. Vemos aquí los bloques de piedra puestos delante, y aunque no se ve muy bien, esto que vemos aquí es la fuente de obra del fuerte. No sé si sabréis muchos que esa fuente de obra está viva, porque está en la Alameda. La han restaurado, la trasladaron desde Guadalupe hasta la Alameda. Le falta, digamos, la zona donde se acumula el agua, pero esta parte de aquí se conserva perfectamente. Que es esta, que vemos aquí. Bien, esto sería la foto número 3, que corresponde a la antepuerta del fuerte. No ha variado mucho, esto sería el estado actual del fuerte. Vemos pues, que a lo largo del tiempo, aunque aquí no se ven muy bien, pero los he marcado ahí, pues hay diversos agujeros pues, de alguna farola que se puso, o del cartel de Todo por la Patria que se puso después de la Guerra Civil. Se ve como diferencia, bueno, se intuye que el puente móvil que había originariamente ahora es un puente fijo. Se ven aquí una serie de barrotes, estos también son nuevos. Vemos que aquí los únicos barrotes que tenemos en la foto original es el rastrillo que cierra el acceso al fuerte. Actualmente se puso en los años 90 otra barrera por fuera y otra barrera todavía hacia el foso. Por lo demás, pues no ha cambiado demasiado. Salvo, no sé si os habéis dado cuenta, un elemento también que os puede sonar son estos castilletes que vemos aquí. Esto es su emplazamiento original. Ahora están frente a ambos lados de una escalinata que hay para subir a la explanada. Los 2 castilletes están ahora en otro sitio. Vemos que aquí han desaparecido. Estaban aquí, han desaparecido y los colocaron, calculo que hacia los años 40 más o menos,
en este lugar. Esta sería la cuarta fotografía, que corresponde a la antepuerta vista desde el foso. Y esta también es una vista que podría casi ser actual. Las únicas diferencias que vemos serían el suelo del foso, que ahora está embaldosado, mientras que aquí sería con la tierra original. Y, como antes decía, esta reja que es nueva. Bueno, también aquí los adoquines también han sido sustituidos por otros parecidos a los que podía haber. La fotografía número 4 es también bastante curiosa, corresponde a la puerta principal del fuerte. Bueno, vemos en primer lugar que ahora no tenemos el escudo con las armas de Alfonso XIII, que vemos aquí. Este escudo no ha desaparecido, sino que ahora está custodiado en los cuarteles de Loyola. Lo tienen ahí al lado de la bandera. También tenemos aquí dos carteles que ahora faltan, pero incluso en la fotografía se pueden ver sus fijaciones. Estos puntitos son las fijaciones de esos carteles. En uno de ellos se conmemora el comienzo de las obras, en este de aquí, dice María Cristina de Habsburgo-Lorena, inauguró estas obras en el año tal, y en el otro se habla ya de Alfonso XIII, que finaliza las obras. Y pues no hay muchas más diferencias, salvo las lógicas del paso del tiempo. Aquí vemos que el cartel donde ponía Fuerte Nuestra Señora de Guadalupe, pues aquí se le han caído la mitad de las letras, y aquí tenemos con todas las letras. Bien, esto sería el patio de armas del fuerte. Vemos como curiosidad la presencia de una farola, que lógicamente ahora ha desaparecido, pero que se conserva parte del pie de la misma. La barandilla incluso se conserva, la original sigue conservando, y lo que sí nos va a llamar la atención a lo largo de todas las fotografías es el suelo. Este es el suelo original del fuerte. Estamos acostumbrados a ver el fuerte tapizado de hierba, pero el original es un sustrato de arena con grava por encima. Como vemos, lo que vemos son las piedrecillas, tanto en la rampa, todo esto ahora es arena, como en la parte plana, que ahora esto es un embaldosado. También nos tendría que llamar la atención, como veis aquí, es la presencia de aceras, como si fuera una ciudad. La plaza tenía aceras y desaparecieron también en la última remodelación que se hizo en el fuerte. Esta foto también es bastante curiosa. Este sería el estado actual. Bien, aquí estamos viendo desde el patio de armas el túnel o la poterna de acceso. Al fondo se vería el foso, y aquí tenemos lo mismo. Aquí se ven claramente las aceras y también el suelo de grava con incluso los sumideros del sistema de drenaje del fuerte, que con las remodelaciones pues se ha modificado, pero pues perduró hasta hace relativamente poco tiempo. Esto sería otra perspectiva del patio de armas, también con la farola, y aquí nos llama la atención que estamos viendo cómo eran las ventanas. Cuando suelo explicar el fuerte de Guadalupe, suelo comentar que las ventanas tenían una especie de cruz, de cruz, con sus ventanas de madera y demás, que ahora han desaparecido. Esto, en unión de los arcos, que nos recuerdan un poco a la arquitectura árabe, pues nos dan esa imagen un poco orientalizante que tiene el patio este del fuerte. Aquí vemos la base, que se conserva en parte recogida en uno de los pasillos del fuerte. Se conserva la parte superior únicamente, esa parte de aquí, y la farola nos ha desaparecido, aunque hasta los años 80 todavía había parte de la misma, por lo menos.
Esto sería la vista actual, que ya veis que no ha cambiado demasiado, ¿eh? Por ejemplo, esta reja que cierra la poterna que une el patio de armas con el patio de infantería se colocó muy probablemente en 1934, cuando sirvió de prisión para los detenidos en la Revolución de Octubre del 34. Tuvo como 600 detenidos, entonces tuvieron que separar, digamos, a los presos del resto de las dependencias ocupadas por los militares. En esta fotografía también es muy bonita porque se ve la totalidad, ahora está medio cubierto por vegetación, la totalidad de las alas de la poterna que une el patio de armas con la obra del centro. Esto actualmente, como vemos aquí, está semicubierto de tierra. Antes hemos visto ahí las piedras que protegen las alas de los impactos de ruedas o demás, veis que son estas de aquí. Esto está desaparecido, pero realmente sigue estando. Si excavamos un poco nos saldría. Son alas disimétricas y bueno, tiene una arquitectura que nos recuerda un poco al modernismo o algo similar. Como curiosidad vemos aquí un trocito de escalera que luego mencionaré exactamente qué es. También los suelos, todos los suelos que ahora pisamos de hierba, ya veis que son de piedrilla. Esto sería, digamos, la obra del centro, con su patio aquí y la escalera de acceso a la parte superior. Estos son los traveses, aquí estarían la artillería dispuesta, y esta zona es la que hemos visto antes, la poterna de acceso al patio de armas. Esta barandilla se conserva, esta sería la foto actual, se conserva, aunque su estado es un poco... Bien, esta es una de las explanadas de artillería de la obra del centro. Vemos que tienen las rampas, también siempre tapizadas con gravilla, y dos escalones. Si vemos, bueno, aquí se ve poco porque está todo cubierto de tierra, pero en lugar de dos escalones tiene tres. Aquí hay dos, uno, dos, y en la foto, si la viéramos bien, tiene un tercero, porque cuando hicieron las pruebas para disparar la artillería, vieron que al saltar el cañón, que era un cañón de bronce de 12 centímetros, sobre la explanada de hormigón, las ruedas se resentían, es decir, tendían a romperse. Entonces lo que hicieron es colocar una estructura de hormigón y dentro de ella la explanada de campaña, que es de madera. La madera es mucho más flexible, por lo tanto las ruedas sufrían mucho menos. Entonces se han ido haciendo pequeños cambios. Y aquí vemos una escalera que os he comentado antes, que es la escalera del parapeto. Aquí se podría subir los soldados hasta el parapeto, que es esta zona de aquí, bien para ver lo que pasaba afuera o bien para acceder a la boca del cañón. Este es el pararuedas que os comentaba antes, que está ahora cubierto de tierra. En la fotografía número 12 también corresponde a la obra del centro. Vemos los traveses, aquí uno, dos y otro tercero que está escondido, que eran estructuras que impedían o que protegían a la artillería y a sus servidores de flanco. Es decir, si disparaban desde la zona de Hendaya, estos obstáculos impedían que barrieran la totalidad del lugar donde estaban situados los cañones. Además, todo es repetición un poco de la estructura que hemos comentado. Este sería el estado actual. La diferencia que vemos que es que la zona de gravilla está ahora totalmente cubierta de tierra. Como curiosidad, en la foto actual vemos un elemento, que es este saliente de aquí, que no vemos en la fotografía de roca. Esto es las bases de los pararrayos. El fuerte tuvo 7 pararrayos, 5 sobre el cuartel de infantería y 1 sobre cada
depósito de distribución de munición, porque justo el depósito está aquí debajo. Esto sería la puerta de acceso al depósito de munición. Por eso tiene, en la foto lo vemos, el pararrayos. Le falta, lógicamente, la aguja, pues que la ha perdido por el paso del tiempo. En la fotografía número 13 estamos en el patio de la obra del centro. Se ha conservado en este caso el suelo original, que es de asfalto. La puerta que vemos aquí sería el acceso al depósito de distribución de munición. Incluso conservarse, aquí se ve mal, pero en la original de la fotografía se ve perfectamente que tiene la puerta de madera y demás. Esta sería la fotografía actual. No, es esta, con la escalera al fondo. Esta sería visto desde el extremo opuesto del patio. Esta es la foto de roca. Vemos, como curiosidad, que todas las dependencias, que todas las puertas tienen una rotulación. Aquí probablemente pondría, se medio entiende y deduzco, que ponía cuarto de carga, que es una de las dependencias, la más exterior del depósito de distribución de munición. Este sería el acceso hacia el patio de artillería. Este es el patio de artillería. En concreto, estos grandes arcos, hay 4 como este, serían una batería de fuegos curvos para morteros, que dispararían los morteros por encima del cuartel de artillería, que sería este de aquí. Vemos cómo ya no se conservan, pero aquí sí que vemos cómo son las puertas de madera, etc. Esta sería la foto actual. Se conserva también, aunque salen algunos hierbajos de vez en cuando, el suelo original del patio, que es de asfalto. Esta es otra visión desde el otro lado del patio de artillería. Como hemos dicho, esto sería la batería de fuegos curvos. Esta sería una de las entradas, tiene 2, al cuartel de artillería, que sería todo este edificio de aquí. Esta zona de aquí serían los aposentos de los oficiales de artillería. Sería la foto actual. Lo que más nos despista quizá es la presencia de vegetación que va cayendo desde los blindajes que recubren el cuartel. Son los más potentes, son 6,5 metros de tierra que están protegiendo las bóvedas de 2 metros de hormigón del cuartel. Esta es la primera foto de interior que vemos, sería el interior del cuartel de artillería. Nos va a llamar la atención, en primer lugar, si lo comparamos con la foto actual, y es que se ha conservado el suelo embaldosado original. Este es el mismo que este. En la foto de roca vemos parte del mobiliario. Estos muebles que vemos aquí son los armeros. Aquí se colocaban los fusiles o los mosquetones de los soldados, y que lógicamente aquí han desaparecido, pero en algunos lugares todavía se ven las marcas de esos armarios. Y luego también nos llama la atención, y aquí vemos cómo eran las tablas de equipo. Son unas baldas, vamos a decir, corridas, a lo largo tanto del pasillo como de las bóvedas. En la parte de arriba se colocaban todos los elementos que necesitaba el soldado para su labor, y en la parte de abajo, esta de aquí, entre cada palomilla y palomilla, que es lo único que se ha conservado en la actualidad, había 6 colgadores para colgar el uniforme, los correajes y demás. Aquí vemos exactamente cómo eran estos elementos. Aquí vemos, bueno, pues la palomilla, una de las palomillas, por aquí iría toda la balda, como hemos visto exactamente antes, y aquí también todavía se ven los restos de las fijaciones de las mismas. Bien, esto corresponde al patio, que en sí no tiene nombre, pero le llamo el patio oriental porque es el más próximo a Hendaya.
Actualmente aquí hay una barandilla que se colocó en los años 90, la vemos aquí, más que nada para que los visitantes pues, no tuvieran ningún accidente, y aquí vemos cómo está todo lleno, pues lo que comentaba antes, de hierba en comparación con esta vista del año 1900 más o menos. El patio, que también está totalmente con hierba, pues vemos que también es del sustrato de arena con la piedrilla por encima. Esta es otra vista de ese patio oriental. Vemos como la barandilla original del fuerte, que ya solo se conserva un tramo muy pequeño, finaliza justo cuando empieza a desarrollarse la rampa. Esto está originalmente sin protección de la barandilla. Sería el estado actual. También vemos que por encima de los parapetos nos aparecen las copas de los árboles. Esto sería impensable en una fortificación porque nos impide ver y disparar hacia el enemigo. Pero se han realizado plantaciones en el glacis y bueno, pues tiene este inconveniente que nos privan en parte del paisaje. Esto también es el patio oriental, con los accesos, en este caso a una caponera, al depósito de munición, y en la parte de arriba estarían el terraplén de combate, y aquí habría cañones y demás. La fotografía 21 también corresponde a un emplazamiento muy similar al anterior. Esto que vemos aquí, como antes, son los traveses, y estas estancias son garajes o cocherones para guardar artillería ligera en tiempos de paz que no se utiliza. Vemos también que las rampas están también con suelo de gravilla. Aquí se ven estas zonas blancas, corresponden a los repuestos de mano. Ahí podían tener varios proyectiles, lo más cerca posible a la pieza de artillería, en espera de su utilización. Todavía siguen estando los huecos, aunque aquí parece que estaban con unas puertecillas. Bien, aquí se ve perfectamente la barandilla original que fue robada en el fuerte pues, en los años 90. Aquí solo se conservan 4 tramos. Todo esto, digamos, tiene una barandilla actualmente mucho más sencilla. Y vemos también, digamos, los hexágonos, son muy bonitos, nos recuerdan mucho al del fuerte de San Marcos también, que revisten las paredes del patio oriental. En la fotografía 23 corresponde, esto sería, esta parte de aquí, el patio de artillería, esto sería la zona donde estarían los cañones. Este palo que vemos aquí en principio sería el asta de la bandera. Incluso vemos aquí que se está todavía terminando el fuerte porque vemos unos palitos que debemos suponer que son plantaciones de pequeños arbustos que tenían que ayudar a mantener la tierra en su lugar en tanto en cuanto ésta se asentaba. Este sería el estado actual más o menos del lugar. La diferencia es que aquí bueno, pues, se ha montado un pequeño observatorio en el punto más alto del fuerte, que es donde se iba a colocar además el observatorio, es decir, los ojos del fuerte, y que como resultaba muy caro para la función que iba a tener el fuerte, pues al final no se construyó. También vemos que aquí, aunque hay que fijarse un poco, hay una fuente que actualmente no se conserva. Bien, aquí vemos algún elemento curioso y que denota que esta fotografía está tomada con el fuerte a punto de ser inaugurado, y es la presencia de una parte de un cañón Ordóñez. En concreto vemos aquí el marco con las ruedas. Entonces faltaría colocar la cureña y el tubo, es decir, esta parte del cañón montada, y aquí se ve
el otro cañón que colocaron también el marco, ¿no? Con su traves en el centro, y esto que vemos aquí sería el patio de artillería. Esto sería una vista general tomada desde el observatorio que he comentado antes. Este sería el patio de artillería. Aquí está escondido detrás del blindaje del cuartel de artillería, que es este de aquí, el patio oriental, y toda la zona de los terraplenes de combate con los traveses de la obra de la derecha. Esto, como veis, pues no ha cambiado demasiado, ¿no? Actualmente todavía se ven las explanadas. Esto sería la continuación de la fotografía hacia la zona de Irún, sería la de Roca, y está la actual. Vemos toda la vegetación nueva que tenemos, y aquí lo que sí vemos es este elemento de aquí, también recubierto de gravilla, que es el camino cubierto, es decir, un pasillo de unos 3 metros de anchura que lindaba, ¿no?, que recorría por la parte exterior el foso. Aquí se podían apostar hasta 500 soldados para defender el fuerte de un ataque de la infantería enemiga. También, como curiosidad, vemos en esta zona de aquí una serie de escaleras que en la actualidad, en la zona de aquí, pues están cubiertas por la hierba. También, curiosamente, se limpiaron, se sacaron hace como 3 años, pero la hierba es como muy insistente y va colonizando todos los espacios que puede. Bien, esto sería la fotografía número 27, el patio de infantería. A la derecha, esta parte del edificio de aquí, sería el cuartel de infantería. Esta boca de poterna es la que comunica con el patio de armas, y aquí, aunque no se ven muy bien, están todas las puertas y ventanas de los diversos almacenes de víveres, de la cocina, de las letrinas, etc. Aquí se ve además el suelo también original, que era en este caso de asfalto. Aquí vemos como diferencia prácticamente única es que el suelo se colocó en los años 90 de baldosa. Esto sería el mismo patio, pero visto desde el extremo opuesto. Aquí vemos, cerrado por la correspondiente carpintería de madera, lo que iba a ser la ventana del observatorio, que saldría por aquí encima y que no se construyó, pero que está la estructura, digamos, hecha de alguna manera. Aquí tenemos otra foto interior, en este caso del cuartel de infantería. Vemos también las tablas de equipo y los armeros, con la misma estructura que en el cuartel de artillería. El suelo vemos que está lleno de virutas, probablemente fruto de que calculo yo, que habían terminado hace poco de trabajar los carpinteros, y pues la foto se sacó así. Actualmente es en el suelo, este que vemos en la foto actual es el original. Otra diferencia importante es que vemos aquí que las 9 bóvedas que conforman los dormitorios de infantería, aquí están cerradas con una puerta más o menos moderna, y aquí también. Mientras que el original son todo bóvedas abiertas al pasillo, pasillo que también había camas para los soldados. Esto sería el mismo cuartel, pero más hacia el este, vamos a decir, con la misma estructura. Esta es la salida, una dependencia que hay sobre la caponera de Gola, la foto número 30. Este sería, en la actualidad, vemos ahí cómo se conservan todavía las palomillas que sujetaban las tablas de equipo. Lo que han desaparecido son los armeros. Vemos aquí también cómo está cerrada la bóveda, mientras que aquí se ven abiertas. Esto sería el foso. Aquí tenemos, o podemos contemplar, la reja que
reja de escarpa, que estaba sostenida sobre un muro como de 1,5 metros de altura, con un caballete de caliza y sobre ella una reja mucho más potente que la que podemos ver en la actualidad. Esta reja vive todavía y está haciendo una función similar en la Comandancia Militar de Pamplona. La llevaron los militares allá y bueno, pues sería bonito que por lo menos un trozo de la misma pues volviera al fuerte, pues para que se viese como era. Igual en algún sitio, en alguna otra fotografía se ve algo mejor. Estos son elementos que salen hacia afuera llenos de pinchos para evitar la escalada. Incluso tiene una serie de arrastramientos o de soportes para evitar que la reja venza hacia adentro, etc. Esto sería la caponera de gola. Las caponeras son baterías destinadas a flanquear, es decir, a disparar a lo largo del foso mediante cañones que harían el mismo efecto que grandes escopetas de caza, es decir, son con munición antipersonal, se harían como perdigones, pero gruesos que, digamos, que eliminarían a cualquier persona que pudiera entrar en el foso con intención de cruzarlo. Aquí vemos, como hemos visto antes, el mástil del fuerte. Este sería el estado actual del mismo. Esta es la reja que se colocó en los años 90, muy diferente, ya digo, a la original. También vemos cómo está el suelo del foso embaldosado, mientras que el original era tierra donde crecía hierba. En la foto número 32 también es otro sector del foso. Esta parte corresponde a la obra del centro y bueno, vemos que el suelo también es de tierra. Bueno, no hay ninguna novedad con relación a la anterior. Este es otro sector diferente del foso con su caponera para defensa del mismo. Este es otro sector del foso con la caponera de gola, con la cañonera y 2 aspilleras protegidas por una visera, es decir, una especie de túnel o cañonera túnel que impide que el enemigo pueda incidir sobre las armas que están protegidas por la misma. Esto sería la galería de escarpa con aspilleras verticales y horizontales para defender con fusilería el foso. Por aquí probablemente esta irregularidad que se ve aquí por la situación corresponde a uno de los pozos donde estaban los dispersadores o donde iban a estar los dispersadores de los pararrayos. Todavía no estarían construidos, pero estarían en ello. Esta foto, la número 35, ya solo nos quedan 3, corresponde a la galería de escarpa, es decir, lo que hay detrás de todas las aspilleras que vemos en el foso. Vemos esta puerta con sus barrotes que se conserva también actualmente, sería esta de aquí, y aquí vemos unos reflejos debido a las inundaciones que de vez en cuando pues, se producen en esta zona y que estamos intentando solucionarlas. Esta foto vemos cómo efectivamente está el fuerte todavía en obra, está sin terminar, y vemos la boca del túnel con sus alas, 1 y 2, que da acceso a la batería acasamatada. Una casamata es un recinto cubierto donde se puede instalar artillería. El fuerte tiene una batería casamatada con capacidad para 16 piezas de artillería. Vemos que está todavía en construcción y esto sería ya su vista actual. Todavía está incluso sin construir la vía de municionamiento, una vía de Covil, donde montaban las municiones en unos carritos para transportarlas de un lugar a otro. Aquí no se ve, pero bueno, pues está ahí ya. La foto número 37 sería imposible de tomar hoy en día porque toda esta zona está llena de tierra.
es curiosa porque nos permite ver el sistema que tenían durante la obra del fuerte para realizar los movimientos de tierra, que son las vagonetas, y aquí tenemos que se movían encima de vía de Decauville. Ahí tenemos algunos tramos de esa vía que está desmontado. Esto actualmente sería una gran máscara de tierra que está protegiendo a esta zona del fuerte. En concreto, estos 3 arcos que se ven aquí son una segunda batería de fuegos curvos para morteros o obuses que dispararían hacia arriba, por encima de la máscara que aquí se está formando, y esto también serían cañoneras que dispararían a través de unas cañoneras túneles abiertas en esa máscara que ahora digo que está en formación. También como curiosidad, esta barandilla de aquí es la original, mientras que esta que vemos aquí se tuvo que reponer porque fue vandalizada en su día. Pero bueno, se ha hecho de forma que, sin ser igual, que es como se hace en esta serie de reconstrucciones, pues tampoco tengan demasiada diferencia con el original. Aquí vemos el patio de infantería en la actualidad. Esta sería la última fotografía, la número 38, que vemos, esto sería la caponera de Gola, la que está mirando hacia el mar, con su fosete, se ve por aquí, y esto que vemos aquí, cubierto también de gravilla, es el camino cubierto con las escaleras que permitían que los soldados que estaban apostados en el parapeto del camino cubierto, que es esto de aquí, pudieran bajar por él y meterse por una puerta de guerra que había aquí al interior del fuerte, una vez que ya no podían hacer nada por defender el fuerte porque las tropas enemigas ya estaban a punto de tomarlo. Bueno, y esto sería un poco el repaso a las 38 fotografías que Roca pues, nos sacó hace 119 años aproximadamente. Desde que lo dejaron los militares hasta que lo compró el ayuntamiento, aunque los militares cerraron todas las puertas con ladrillos y con muros, pues siempre, sabéis que siempre ha sido un deporte en Hondarribia el intentar entrar dentro del fuerte. Entonces, bueno, pues en algún momento pues entraron chatarreros profesionales y con todo tipo de soldadura y demás, pues se llevaron barandillas y todo lo que creyeron que les podía reportar algún beneficio. Incluso se llevaron uno de los puentes rodantes que pesaban, pero en el caso del puente que he comentado, se lo llevaron, incluso se ve un poco lo que les pasó, y es que pesaba tanto que se les cayó alguna parte del puente y rompieron las baldosas que estaban por debajo. Entonces pueden un poco reconstruir lo que les pasó. Pero ya veis que no hay tantas diferencias estructurales entre el fuerte cuando se inaugura y en la actualidad. La máxima es que en la zona donde había arena y piedrilla, pues ha crecido la hierba, pero si lo volviéramos a quitar, pues tendríamos un fuerte pues muy parecido al del momento de la inauguración. Exactamente. Primero se hacían la excavación, como tú bien has dicho, luego se hacía lo que se llama las mamposterías, es decir, aunque el fuerte tiene las bóvedas de hormigón, lo que es los muros que soportan esas bóvedas son de piedra, son de mampostería, y después lo que se hace es hacer las bóvedas, y después en función del tipo de su localización se ponía más o menos tierra de blindaje. La función del blindaje, la idea inicial es que los proyectiles cayeran sobre el mismo, explotaran de forma que el hormigón quedaba a salvo, pero para desgracia del fuerte, en este momento aparecen los nuevos proyectiles que los franceses, en una traducción literal, le llaman los l'obus torpille, el obus torpedo. Aquí serían los proyectiles rompedores, que eran capaces, que tenían una espoleta no de contacto, sino podría ser de tiempo, que eran capaces de romper
el blindaje de tierra, llegar hasta el hormigón, introducirse en el hormigón y entonces explotar. Con lo cual, esa es una de las razones por la que el fuerte queda totalmente obsoleto junto con la aparición en 1913 de la aviación militar, con lo cual ya pues, no servía para nada. De todas formas, el propio Roca, antes de morir, hizo un informe sobre el fuerte, murió en 1902 o 1903, en el que decía que ya las bóvedas de hormigón estas que no servían absolutamente para nada, precisamente por esta razón. Por eso el fuerte, aunque estuvo artillado hasta 1960 más o menos, al final solo sirvió de acuartelamiento más que nada, una pequeña guarnición, y luego cuando hizo de campamento del Regimiento de Ingenieros de San Sebastián, que es cuando más movimiento tuvo en la formación de los reclutas. Bueno, se hizo el servicio militar hasta que, como era campamento de ingenieros, es decir, cuando aparecen los CIR, es decir, los centros de instrucción de reclutas, que aquí nos tocaba el de Araca, desaparece todo ese sistema. Anteriormente, cada regimiento formaba un campamento, que es donde los nuevos reclutas, tenían que hacer la primera instrucción. Entonces, el Regimiento de Ingenieros se buscó el fuerte de Guadalupe, de la misma manera que el Regimiento de Infantería pues, se buscó en Orio o en la zona de Gainchurisqueta. Entonces, esa fue un poco la razón de que esto estuviera pues, poblado por un batallón completo de reclutas en formación. Bueno, hay tres tipos de fortificaciones. La fortificación de campaña, que es efímera, la fortificación semipermanente, que para que os hagáis idea, por ejemplo, pertenecerían a ese tipo los torreones que se realizaron en la última guerra carlista en Jaizkibel, es decir, que se nos están desmoronando, pero porque estaban prevista su duración, pero con mantenimiento. Y luego está la fortificación permanente, por ejemplo, el fuerte de Guadalupe, que está pensada para perdurar durante el tiempo, durante los siglos, en principio. Entonces, ¿qué podemos esperar dentro de 100 años? Pues yo diría que lo que nuestros dirigentes, nuestros políticos decidan. Se está realizando ahora una conservación con unos medios modestos, porque el fuerte, al ser tan grande, pues es muy gravoso para un municipio como Berribía, ¿no? Tiene ventajas, y es que todavía podemos ver ciertas marcas, ciertos vestigios que en caso de ponerlo, por ejemplo, hacemos un gran hotel, no sé qué, van a desaparecer. Bueno, pues igual no sé si es lo óptimo lo que se está haciendo, pero sí es lo único que creo que se puede hacer y que dentro de lo que cabe no es malo hasta que aparezca el gran proyecto. Tenemos que tener en cuenta primero que en la situación actual hemos dicho que quitaron todas las carpinterías, con lo cual pues siempre entra más humedad. Pero, por ejemplo, en soldados que hicieron la mili pues en los años 60 y tal, nos narran cómo hay muchísimas goteras y muchísima humedad. Hay que tener en cuenta, que, por ejemplo, que la impermeabilización es bastante diferente a la que se realiza actualmente mediante telas asfálticas, pero es bastante compleja, es decir, encima de las capas de las bóvedas de hormigón de 2 metros, que de alguna forma pueden ser permeables, echan una capa de unos 2 centímetros de mortero de cemento que no deja pasar el agua, encima se colocaban un montón de piedras que permitían la circulación del agua encima de esa capa impermeable, y después se echaba tierra. Incluso había algunos que eran más complejos, había una serie de chapas intermedias y demás. Entonces estaba muy pensado. Lo que ocurre es que, claro, con el tiempo todo eso se va deteriorando. El hormigón, empiezan a aparecer poros, la capa impermeable pues, puede tener grietas, los desagües pues se van obstruyendo, entonces es muy, muy complicado el mantenerlo. Por eso, pues actualmente pues en algunos sitios hay goteras, pero está, yo creo que razonablemente, entre comillas, en buen estado. El calentamiento de este tipo de cuarteles en la primera época, excepto en la zona de oficiales, era por medio de braseros, más o menos para unas cuantas personas, es decir, armaban un fueguito
cisco, con carbón y se calentaban. Sí está previsto, el gobernador tiene varias chimeneas, los oficiales también tienen unas estructuras con su chimenea para poner calefacción, pero los soldados parece ser que en esta época se calentaban de esa manera. Incluso tenemos algunas zonas, la del gobernador y de los oficiales, tienen tabiques tambores con un espacio intermedio de aire que les aísla perfectamente digamos, de la humedad que viene de la tierra natural, del terreno natural. O sea que estaba estudiado, está todo muy estudiado, pero claro, se ha ido deteriorando poco a poco. Estos son muchos años de... Entonces, pues muchas gracias.